Jamás imaginé que un simple sobre pudiera cambiar tan profundamente el rumbo de mi vida. Era una mañana fría, de esas en las que el viento se cuela por cualquier rendija y parece atravesar la piel. Mi madre sostenía la carta con los dedos temblorosos mientras yo leía cada palabra con cuidado, intentando absorber todo. Contratada como niñera en el castillo de Montclair, repetía mentalmente ese fragmento como un mantra. La promesa de un salario generoso, suficiente para saldar nuestras deudas, era el único motivo que me hacía aceptar. Para la mayoría de las personas, el castillo de Montclair representaba nobleza y tradición, un monumento de poder que desafiaba el tiempo. Para mí, sin embargo, era solo una oportunidad de sobrevivir. Cuando la puerta principal crujió y se abrió, mis piernas vacilaron. Las torres se alzaban tan alto que parecían alcanzar las nubes grises. Las piedras oscuras de las paredes absorbían la poca luz del día, otorgando al lugar una aura casi sombría. Al cruzar el umbral, fui recibida por un olor húmedo, característico de construcciones antiguas. El silencio dominaba cada rincón, roto solo por el eco de nuestros pasos sobre el piso de piedra. Un hombre de edad avanzada, que no dijo su nombre ni esbozó una sonrisa, se limitó a conducirme por un pasillo estrecho hasta un salón modesto. Ahí conocí a Clara. Joven, vestía el uniforme sencillo de los empleados y mostraba en el rostro una sonrisa aparentemente sincera, pero con un toque de cautela en los ojos. «Vas a hacerlo bien», dijo, tratando de tranquilizarme. Pero pronto se inclinó y, en un susurro casi imperceptible, añadió, «Solo no mires al príncipe directamente por mucho tiempo». No pude descifrar si era un chiste o una advertencia real. Aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi habitación era pequeña y modesta, con pocos muebles, pero tenía una ventana que daba al jardín interior. Al dejar mi maleta en el suelo, un sonido inesperado llamó mi atención. Risas lejanas, suaves, como de niños jugando. Espié por la ventana. El jardín estaba completamente desierto. Árboles altos se mecían con el viento frío, pero las risas seguían resonando, como venidas de ningún lugar. Parecían provenir de un punto imposible de localizar, resonando desde un lugar que mis ojos no alcanzaban. Fue en esa atmósfera extraña que, esa misma tarde, vi al príncipe Alexander por primera vez. Estaba parado al final de un largo pasillo, junto a una puerta entreabierta. Vestía un traje impecable, elegante y sobrio, y permanecía absolutamente inmóvil, como si fuera una estatua colocada allí a propósito. Sus ojos eran de un azul tan frío y profundo que me dieron la sensación de estar frente a un lago helado. Ninguna emoción se reflejaba en su mirada. Cuando finalmente habló conmigo, su voz sonó tan fría como la expresión de su rostro. «Luis te está esperando. Cuídalo, y sé discreta». Luis, el niño que debía cuidar, estaba sentado cerca de la ventana de la habitación, con las piernas cruzadas, la mirada distante. En sus pequeñas manos sostenía un muñeco de madera desgastado por el tiempo, girándolo lentamente entre los dedos. Cuando entré, no se movió. Parecía no notar mi presencia, perdido en su propio mundo. «Hola, Luis», me arriesgué, intentando sonar amable, aunque mi voz sonó extraña en ese ambiente silencioso. «Me llamo Emma. Voy a quedarme contigo». No respondió, solo levantó la vista por un instante. Había en sus ojos una tristeza demasiado grande para un niño, un peso que no debería caber en alguien tan pequeño. Por la noche, mientras intentaba adaptarme a la habitación sencilla, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, medidos, como si alguien se moviera con cuidado para no hacer ruido. Abrí la puerta despacio, pero solo encontré el pasillo desierto. Aún así, la sensación de que alguien me observaba permaneció. Cerré la puerta y regresé a la cama, tratando de convencerme de que era solo cansancio e imaginación. El príncipe,
por su parte, era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Llevaba sobre los hombros algo invisible, pesado, pero no dejaba escapar ninguna señal de debilidad. Cada vez que lo encontraba en los pasillos, su postura era impecable, los pasos firmes, el semblante impasible, una figura hecha de hielo y silencio. El silencio que lo rodeaba era casi sofocante. Cuando atravesaba los corredores, parecía que hasta el aire dudaba en moverse. Al tercer día en el castillo, encontré a Clara mientras acomodaba sábanas a la puerta de una de las habitaciones. Sin mirarme directamente, murmuró. Él no era así antes, ¿sabes? ¿Quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El príncipe, respondió, aún más baja. Solía sonreír, pero eso fue antes de que todo sucediera. ¿Antes de qué? Insistí, curiosa. Clara solo negó con la cabeza, desviando la mirada como si hubiera revelado más de lo que debía. Alexander seguía pareciendo distante, pero yo notaba señales discretas de sufrimiento. Una tarde, al pasar por el salón principal, lo vi parado frente a un enorme retrato, una mujer de expresión suave y sonrisa acogedora, pintada junto a un niño muy parecido a Luis, pero más pequeño. El príncipe miraba la pintura sin parpadear, los puños cerrados junto al cuerpo, como si librara una lucha silenciosa. No supe qué decir y seguí mi camino. Luis, por su parte, evitaba hablar de su padre. Cuando le pregunté si quería jugar en el jardín, solo negó con la cabeza y volvió a dibujar. En el papel, había un hombre al lado de un niño, separados por una gruesa línea negra, como un muro. Cierta noche, mientras le leía un cuento a Luis, un ruido en el pasillo llamó mi atención. Era Alexander, parado en el umbral. No entró. Solo se quedó observando, inmóvil, al hijo escuchando mi voz, como si deseara participar en ese instante pero no supiera cómo. Cuando me volví para mirarlo, ya había desaparecido, como un fantasma. Con el paso de los días, fui reuniendo fragmentos de lo que había ocurrido. Descubrí que Alexander había perdido a su esposa en un accidente hace 2 años, un evento trágico e inesperado. Decían que él se culpaba por no haber podido protegerla. Desde entonces, se había alejado de todos, incluso de su propio hijo. Pero había algo más, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Una presencia invisible flotaba sobre el castillo, como una sombra permanente. Cada vez que se mencionaba el nombre de la difunta princesa, los sirvientes intercambiaban miradas nerviosas y el silencio se instalaba de inmediato, pesado, casi como una advertencia de no seguir con el tema. La única certeza que tenía era que Alexander no era el hombre que aparentaba ser. Había algo roto dentro de él, un espacio herido que no permitía que nadie tocara. Luis, por su parte, era un enigma tanto como su padre. Pasaba horas en silencio, siempre con el mismo muñeco de madera en las manos. Cuando no jugaba con él, dibujaba. Pero no eran dibujos típicos de un niño, coloridos, alegres, despreocupados. Eran imágenes sombrías, cargadas de tristeza, árboles solitarios, ventanas cerradas, sombras alargadas. Y, en casi todos, una línea gruesa y oscura separaba al niño del padre. Quería acercarme a él, pero entendía que necesitaba paciencia. Comencé con gestos pequeños, juegos simples, historias antes de dormir, preguntas suaves que no exigían respuesta. Al principio, Luis solo me observaba con ojos curiosos y desconfiados. Hasta que, una tarde en el jardín, finalmente habló. ¿Crees que mi papá me quiere? La pregunta surgió de la nada. Me quedé congelada por un instante. Él miraba al suelo, empujando el muñeco con el dedo. Claro que te quiere, respondí, intentando sonar segura. Solo que lo demuestra de otra manera. No parece, murmuró, casi en un susurro.
Nunca habla conmigo. Mi corazón se apretó. Sabía que había verdad en sus palabras. Desde que llegué al castillo, nunca había visto a Alexander hacer más que observar a su hijo desde la distancia, como si estuviera atrapado detrás de un vidrio. ¿Cómo alguien tan fuerte podía ser tan incapaz de mostrar lo que sentía? Entonces tuve una idea. Inventé un juego al que llamé Cazadores de Memorias. La regla era simple. Luis y yo recorreríamos el castillo buscando pequeños objetos que contaran historias. El primer día encontramos una pluma dorada en el despacho de Alexander. Luis la miró con curiosidad, pero permaneció en silencio. Más tarde, Clara me contó que esa pluma era usada por el príncipe para escribir cartas a su esposa cuando ella estaba en viajes oficiales. Llevé a Luis de vuelta al despacho y le conté lo que Clara me había dicho. Por primera vez, sonrió, una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero verdadera. «Quiero encontrar más cosas», dijo, tomando mi mano. En ese momento entendí que había un camino para llegar a Luis. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche, al mirar sus dibujos, noté algo diferente. En uno de los papeles, Luis había dibujado al muñeco de madera. Al lado, dos figuras, una mujer sonriente y un hombre, su padre. Y, por primera vez, no había línea negra separando a los dos. Luis estaba intentando reconectarse, aunque no supiera cómo. Yo haría todo lo posible por ayudar a padre e hijo a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Poco a poco, sentía que me acercaba a Luis. Pero cada paso adelante cada paso que daba parecía atraer un nuevo obstáculo. Entre ellos, la reina madre, una mujer imponente, fría y con ojos tan penetrantes que parecían atravesar a quien se pusiera en su camino. Cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, no se molestaba en disimular su desaprobación. «Estás haciendo demasiado bien tu trabajo», susurró Clara un día, mientras acomodaba las sábanas de mi habitación. Y eso es precisamente lo que la incomoda. Cree que está perdiendo el control sobre su nieto. Yo ya sabía que no era bienvenida allí, pero lo que realmente me preocupaba era Lady Victoria. Desde el momento en que la conocí, quedó claro que tenía una misión: casarse con Alexander y consolidar su posición como futura reina. Era todo lo que yo no era: alta, elegante, siempre con una sonrisa calculada que parecía ocultar más de lo que mostraba. Lady Victoria nunca desperdiciaba una oportunidad para ponerme en mi lugar. Una vez, mientras ayudaba a Luis a dibujar en el jardín, apareció de repente, trayendo un ramo de rosas rojas. «¡Ah, qué encantador ver a una niñera tan dedicada!», dijo, con un tono meloso y falso. «Estoy segura de que el príncipe está muy satisfecho con tu profesionalismo». No respondí, pero sentí que el calor subía a mi rostro. Luis, sin embargo, levantó sus ojos inocentes hacia ella y dijo, con un tono cortante: «Ella es mejor que cualquiera que haya estado aquí». Lady Victoria apretó el ramo con tanta fuerza que algunos pétalos cayeron al suelo. La tensión en el castillo crecía como una grieta invisible. Percibía las miradas de la reina madre, escuchaba los murmullos de los sirvientes. Todo indicaba que mi presencia estaba alterando el rígido control que tenían sobre la familia real. Hasta que, una mañana, sucedió. Mientras ayudaba a Luis a vestirse, dos guardias aparecieron en la puerta de la habitación. «Necesitamos inspeccionar tus pertenencias», anunciaron, sin dar explicación. Confusa, los acompañé hasta mi habitación. Cuando abrieron el cajón del armario, encontré un collar de perlas que nunca había visto antes. «Esto es propiedad de la reina madre», dijo uno de los guardias, con voz dura. Mi corazón se disparó. Era obvio que eso había sido plantado. Pero, ¿por quién? Sin darme tiempo para pensar, me llevaron al salón principal. Alexander ya estaba allí,
junto a la reina madre y Lady Victoria. La acusación fue directa: robo. Antes de que pudiera defenderme, Luis entró corriendo. «Fue ella», gritó Luis, entrando de repente en la sala y señalando directamente a Lady Victoria. Lo vi cuando puso el collar allí. El silencio se apoderó del ambiente. La reina madre entrecerró los ojos hacia Victoria, que palideció. Alexander, finalmente, habló con voz baja, pero cargada de autoridad. «¿Es cierto?» Victoria intentó negarlo, pero los nervios delataban su culpa. «Solo quería protegerte a ti y a tu hijo», murmuró, sin mirar a nadie. Alexander negó con la cabeza, decepcionado. «Sal del castillo», ordenó. Después del incidente, se acercó a mí. «Lamento esto», dijo, mirándome a los ojos por primera vez. «No mereces ser tratada así». Fue en ese instante que sentí que empezaba a verme de otra manera, no solo como una empleada. Pero junto con esa cercanía percibí algo inquietante. Mi presencia en el castillo estaba alterando más de lo que imaginaba. La noche del baile marcó un punto de inflexión. No tenía intención de participar. Planeaba quedarme con Luis en su habitación, lejos del tumulto. Pero Clara golpeó la puerta trayendo un vestido azul simple, pero elegante. «Deberías estar allí», dijo, sonriendo de manera alentadora. Reacia, me puse el vestido y recogí el cabello. «Es solo para acompañar a Luis», pensé, intentando no llamar la atención. Pero, al entrar al salón, me di cuenta de que sería imposible pasar desapercibida. Los salones estaban deslumbrantes. Candelabros dorados iluminaban los arreglos florales que perfumaban el aire. Los violines tocaban melodías suaves mientras la nobleza bailaba y conversaba, riendo alto. Mi corazón se aceleró cuando vi a Alexander en el centro, impecable, rodeado de invitados. Su mirada cruzó la mía por un instante. Lady Victoria estaba a su lado, riendo con un sonido cristalino que atraía miradas, pero él parecía distante. Cuando los músicos comenzaron una nueva pieza, Alexander dejó el grupo y, para mi sorpresa, vino hacia mí. «¿Puedo tener este baile?», preguntó, con voz firme pero con un toque de gentileza en la mirada. Me quedé sin palabras por un momento, pero acepté. Bailar con Alexander fue mágico y, al mismo tiempo, intimidante. Podía sentir todas las miradas sobre nosotros, especialmente la de la reina madre. La reina madre nos observaba desde lejos como un águila lista para atacar, pero en ese instante nada de eso parecía importar. Era como si estuviéramos en un mundo aparte, conducidos por la música. «No pareces alguien que se intimida fácilmente», comentó Alexander mientras nos movíamos por el salón. «No tengo mucho que perder», respondí sin pensar. Él esbozó una ligera sonrisa, algo raro y desarmante. Pero la magia se rompió cuando un grito cortó el aire. Un guardia entró apresuradamente con un objeto, un anillo incrustado con piedras preciosas, parte de la colección real. «Fue encontrado en los aposentos de la señorita Emma», anunció en voz alta, para que todos escucharan. El salón se sumió en el silencio. Mi cuerpo se congeló. Estaba siendo acusada nuevamente de algo que no había hecho. Antes de que pudiera defenderme, Alexander levantó la mano, interrumpiendo al guardia. «Esto es absurdo», su voz sonó cortante. «Estoy seguro de que ella no tiene nada que ver con esto». La reina madre intentó intervenir, pero él la cortó. «Basta. Esta persecución termina aquí». Luego se volvió hacia mí, en un tono más bajo, añadió: «Confío en ti». Después de eso, Alexander salió del salón, dejando a todos boquiabiertos. Más tarde, esa noche, deambulé por el jardín tratando de entender lo que había pasado. Encontré a Alexander cerca de la fuente, perdido en sus pensamientos. «Gracias», murmuré,
con el corazón pesado. No hago nada por obligación, Emma, respondió él, mirándome a los ojos. Sé reconocer quién es digno de mi confianza. Y tú lo eres. Por un instante, el sonido del agua fue el único ruido. Se acercó, vacilante, buscando mis ojos, y por un momento el mundo a nuestro alrededor pareció desaparecer. Pero antes de que algo sucediera, reculó, sacudiendo la cabeza como si luchara contra sí mismo. Buenas noches, Emma, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Los días que siguieron al baile fueron extraños. El castillo estaba silencioso, pero no era un silencio de calma. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. El episodio del anillo aún flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a mencionarlo frente a Alexander. Yo me mantenía centrada en Luis, intentando crear momentos de alegría para él. Durante un juego en el jardín, me sorprendió con una pregunta. ¿Crees que mi mamá me extraña? Me quedé sin palabras. Era la primera vez que mencionaba a su madre. Estoy segura de que sí, respondí, intentando sonar firme, aunque mi voz tembló. Luis solo asintió y volvió a jugar con el muñeco de madera. Esa noche, Clara entró a mi habitación con el rostro tenso, cerrando la puerta tras de sí. «Necesitas saber algo», dijo en voz baja. La muerte de la princesa no fue un accidente. Me quedé paralizada. «¿Qué quieres decir, Clara?», pregunté. Clara dudó, pero continuó. «Hay rumores de que no fue un accidente. Dicen que fue un atentado, algo político. La princesa era muy querida por el pueblo, pero no todos en la corte lo veían como algo positivo». La revelación aceleró mi corazón. Si Alexander sabía esto, ¿por qué guardaba silencio? De repente, todo parecía tener sentido. El dolor que cargaba, la distancia con respecto a Luis, la desconfianza constante de todos a su alrededor. Decidí enfrentarlo a la mañana siguiente. Lo encontré en el jardín, observando a Luis jugar desde lejos. «Necesito hablar contigo», dije, reuniendo más valor del que sentía. Él me miró sorprendido, pero permaneció en silencio. «¿Por qué nadie habla de lo que le pasó a tu esposa?», pregunté sin rodeos. «¿Por qué todos actúan como si fuera un secreto prohibido?». Alexander desvió la mirada, respirando hondo. «Porque la verdad no cambiará nada», respondió finalmente. «Ella murió, Emma. Eso es lo único que importa». «A Luis le importa», repuse. «Él siente su ausencia, pero también siente la tuya». Mis palabras parecieron tocarlo de un modo que él intentaba evitar. Cerró los ojos por un momento, como si contuviera algo a punto de desbordarse. «¿Crees que no lo sé?», murmuró, la voz baja y cargada de emoción. Antes de que pudiera decir algo más, un guardia se acercó apresuradamente. «Señor, necesitamos su presencia de inmediato». Alexander me lanzó una última mirada antes de alejarse con el hombre. Más tarde, supe que la reunión trataba sobre amenazas recibidas por el reino. Mensajes anónimos insinuaban que el atentado contra la princesa podría repetirse, esta vez teniendo a Luis como objetivo. La revelación me heló. El peligro no era solo una sombra del pasado, estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de eso, el castillo parecía diferente. Los guardias redoblaron la vigilancia, puertas que antes permanecían abiertas ahora estaban cerradas, y la tensión en el aire era casi palpable. Alexander también cambió. Su postura se volvió aún más rígida, pero cuando miraba a Luis, había un peso distinto en sus ojos, tal vez miedo, algo que no podía ocultar. Una tarde, mientras Luis jugaba con Clara en el jardín, Alexander se acercó a mí. «Necesitamos hablar», dijo, con voz firme, pero sin la frialdad de antes. Fuimos hasta el lago en los límites del castillo, donde solo el sonido del agua golpeando las piedras rompía el silencio. Parecía dudoso,
como si luchara con las palabras. Siempre pensé que al alejarme estaría protegiendo a Luis, confesó por fin. Que sería mejor para él no depender de mí, porque podría fallar de nuevo. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Pero tú me hiciste darme cuenta de cuánto me necesita, dijo finalmente, mirando al horizonte, y de cuánto lo necesito yo a él. El viento soplaba suave, trayendo consigo el perfume de las flores silvestres. Por un instante, sentí un impulso irresistible de tocar su mano, de romper la barrera invisible que mantenía a su alrededor. No estás solo, Alexander, dije, con voz baja pero firme. Luis te necesita, pero tú también puedes permitir que otros estén a tu lado. Me miró, y algo en sus ojos había cambiado. No era solo dolor o culpa, había una vulnerabilidad que nunca había visto antes. ¿Y tú? Preguntó, casi en un susurro. ¿Estarías a mi lado? Mi corazón se disparó. No pude responder de inmediato, pero de alguna manera parecía que comprendía mi vacilación. Antes de que pudiera decir algo, dio un paso adelante. Su mano rozó la mía y, por un instante, el mundo alrededor pareció detenerse. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si todas las barreras que había levantado finalmente cayeran. Fue un beso excitante, pero cargado de emoción, como si se permitiera sentir algo por primera vez en mucho tiempo. De repente, se apartó, sacudiendo la cabeza como si luchara contra sí mismo. No puedo, dijo, con la voz llena de conflicto. Quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo como la confusión y la tristeza se mezclaban con mi propia voz. Lo que quiero y lo que puedo hacer son dos cosas diferentes, respondió, y antes de que pudiera replicar, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé allí sola, solo con el sonido del agua de la fuente y el eco de sus palabras. Alexander estaba librando una batalla interna mucho mayor de lo que yo podía comprender. Pero había una certeza. Ese beso había cambiado todo. Después de ese momento, algo entre nosotros realmente cambió. Alexander empezó a evitar cualquier situación en la que estuviéramos a solas, pero al mismo tiempo parecía siempre cerca, como si estuviera dividido entre lo que creía correcto y lo que su corazón realmente deseaba. Luis parecía notar la tensión. ¿Por qué tú y mi papá ya no hablan? Preguntó un día mientras coloreaba uno de sus dibujos. Su inocencia era desarmante, pero yo no sabía cómo responder. Mientras tanto, el clima en el castillo se volvía cada vez más pesado. La reina madre se había vuelto aún más rígida, y sus miradas cargadas de reproche me atravesaban cada vez que cruzábamos los pasillos. Fue en una mañana fría cuando finalmente me confrontó. Yo estaba en el jardín, ayudando a Luis a recoger flores, cuando apareció de repente, como una sombra. ¿Crees que tienes un lugar aquí? Su voz era baja, pero cortante. Mi lugar es cuidar de Luis, respondí, escogiendo cada palabra con cuidado. Ella dio un paso adelante, manteniendo los ojos fijos en los míos. Estás confundiendo tu posición. Mujeres como tú pueden ser útiles, pero nunca formarán parte de la familia real. Si te importa mínimamente Luis, harás lo correcto y abandonarás este castillo. Sentí un nudo en el pecho, pero no lo dejé notar. Lo correcto para Luis no lo decide la tradición ni el estatus, repuse, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Ella no respondió. Solo lanzó una mirada de advertencia antes de darse la vuelta e irse. Por la noche, cuando Clara me encontró en mi habitación, mi decisión ya estaba tomada. Me voy, dije, con la voz quebrada. Clara intentó argumentar, pero yo sabía que era lo mejor. Luis merecía una vida sin conflictos, y Alexander, él merecía a alguien que pudiera encajar en su mundo. A la mañana siguiente, recogí mis cosas en silencio. Luis jugaba en el jardín, y no tuve valor de despedirme.
Pero antes de cruzar el portón, él apareció. ¿Crees que puedes irte sin decir nada?, dijo, con voz firme pero cargada de desesperación. Estoy haciendo lo mejor para Luis, respondí, sintiendo que las lágrimas corrían. Alexander negó con la cabeza. ¿Crees que esto es lo mejor para él o para ti? Avanzó un paso, con los ojos fijos en los míos. Eres la única persona que ha traído luz a este castillo en años. Luis te necesita, y yo también. Mi corazón se disparó, pero antes de que pudiera responder, la voz de la reina madre resonó en el patio. Basta, Alexander. Venía acompañada de miembros de la corte, todos observando con desaprobación. Si insistes en mantener a esta mujer aquí, estarás arruinando todo lo que hemos construido. Por un momento, el silencio dominó el lugar. Entonces Alexander habló, firme y lleno de convicción. Si hacer lo correcto para mi familia significa destruir lo que ustedes llaman tradición, que así sea. El shock se notó en el rostro de la reina madre, pero no dijo nada más. Alexander me miró, su expresión más suave. Quédate. No por mí, sino por Luis. Él te necesita. Quise decir algo, pero las palabras no salían. Solo sentí mi corazón dividido entre alivio e incertidumbre. Esa noche, comprendí que la batalla entre el amor y el deber estaba lejos de terminar. Sabía que después de esa mañana, nada sería como antes. Alexander no solo me pidió que me quedara, lo hizo delante de la reina madre y de la corte. Fue un gesto poderoso, pero también peligroso. El ambiente en el castillo estaba aún más tenso, y todas las miradas parecían estar sobre mí. Luis, sin embargo, parecía más feliz. Empezó a pedir que su padre participara en nuestros juegos en el jardín, y para mi sorpresa, Alexander accedía, aunque tímidamente. Eso me daba esperanza. Tal vez hubiera un camino para reconstruir su familia. Pero el peligro aún rondaba. Llegaron nuevas cartas anónimas con amenazas hacia Luis, dejando claro que quien las enviaba conocía el castillo y a sus habitantes. Nadie está seguro mientras sigas rompiendo las tradiciones, decía una de ellas. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a pensar en formas de ayudar a Alexander y, al mismo tiempo, demostrar mi valor ante la corte. Fue entonces que Clara me dio una idea. Siempre hablas de cómo el pueblo es dejado de lado por las tradiciones de la realeza, dijo. Tal vez sea hora de mostrar que las cosas pueden ser diferentes. Con la ayuda de Clara y Lord Hugo, el consejero del castillo, desarrollé un proyecto. Una escuela comunitaria donde los niños de las aldeas cercanas pudieran aprender junto con Luis. Era algo pequeño, pero simbólico, una forma de acercar la realeza al pueblo. Presenté el plan a Alexander una noche, mientras Luis dormía. Él parecía intrigado. ¿Quieres abrir las puertas del castillo a personas externas?, preguntó, arqueando una ceja. Quiero que muestres que la realeza no necesita estar separada del pueblo, respondí. Es una oportunidad de empezar algo nuevo, para ti, para Luis, para todos. Alexander guardó silencio un momento y luego asintió. Hazlo, dijo, con una leve sonrisa. Cuando presenté el proyecto ante la corte, sentí que mi corazón casi salía por la boca. Cuando terminé de hablar, el silencio dominó la sala. La reina madre estaba allí, su mirada fría como el hielo, pero también estaban los aliados que había hecho a lo largo del camino. Alexander me apoyó en cada palabra y, cuando terminé, el silencio fue rápidamente reemplazado por murmullos. Fue entonces cuando Luis, desde sus 8 años, entró en la sala y dijo algo que hizo que todos se detuvieran. Emma no es solo una niñera. Habló con voz clara y firme. Ella es mi familia. Esas palabras parecieron resonar por todo el castillo. Vi a Alexander sonreír y, por un breve momento,
Hasta la reina madre desvió la mirada. Era como si algo hubiera cambiado, aunque de manera sutil. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, encontré a Alexander en el jardín. Parecía más tranquilo de lo que jamás lo había visto. «Lo lograste», dijo, mirándome con un orgullo contenido. «No lo hice sola», respondí, sonriendo. Se acercó, y esta vez no hubo vacilación. «Emma, cambiaste este lugar, y también me cambiaste a mí. No sé si podré retribuir todo lo que has hecho, pero quiero intentarlo». Antes de que pudiera responder, me besó. No era como el primer beso, lleno de dudas. Este era diferente, cargado de certeza y emoción. En ese momento supe que finalmente estábamos en el mismo lugar, listos para enfrentar cualquier cosa juntos. El día de la boda fue como nada que pudiera imaginar. El castillo, antes frío e impenetrable, ahora estaba decorado con flores vibrantes y adornos dorados, reflejando la transformación que todos habíamos vivido. El sonido de las campanas resonaba por los pasillos, mientras los aldeanos se reunían en los jardines, invitados por primera vez a participar en un evento real. Mi mano temblaba ligeramente al ajustar el velo. Clara, a mi lado, sostuvo mi mano y sonrió. «Lo lograste, Emma. Lograste cambiar este lugar». Luis fue el primero en encontrarme antes de la ceremonia. Vestido con un pequeño traje, parecía más confiado que nunca. «Estás hermosa», dijo, con una sonrisa tímida. «Sabía que te quedarías», respondí, sintiendo que mi corazón se apretaba con su cariño. Nunca podría irme de verdad. Cuando se abrieron las puertas de la capilla, vi a Alexander esperándome en el altar. Estaba imponente, pero había una suavidad en su expresión, algo que solo yo parecía notar. Al caminar hacia él, cada paso parecía reafirmar todo lo que habíamos superado juntos: desafíos, barreras, amenazas. La ceremonia fue breve, pero llena de significado. Las palabras de Alexander fueron firmes, pero emocionantes. «Trajiste luz a mi vida y a la de Luis. Hoy, prometo nunca más dejar que la oscuridad se apodere». Después de la boda, Alexander hizo algo inesperado. Se volvió hacia el pueblo y anunció: «La escuela comunitaria será solo el comienzo de una serie de iniciativas para acercar a la realeza a las aldeas. Hoy comenzamos una nueva era». Me miró con orgullo, y en ese instante, comprendí que todo el esfuerzo, todas las batallas y cada momento difícil habían valido la pena. La reina madre, aunque renuente, parecía finalmente aceptar el cambio. Durante la recepción, se acercó a mí, aún evaluando cada movimiento. «No eres lo que esperaba», dijo, soltando un leve suspiro, «pero quizás seas exactamente lo que este lugar necesitaba». Luis fue la estrella de la fiesta, corriendo por el salón y riendo de una manera que nunca había visto antes. Me tomó de la mano para bailar, y Alexander pronto se unió a nosotros. Por primera vez, sentí que realmente éramos una familia. Más tarde, mientras el sol se ocultaba, Alexander y yo caminamos hasta el jardín. «¿Sabías que este lugar era tan sombrío cuando llegaste?», preguntó, con voz suave pero cargada de significado. «Sabía que aquí había luz», respondí, mirándolo. «Solo necesitaba ser encontrada». Él sostuvo mi mano, y permanecimos en silencio por un momento, observando el horizonte. Sabíamos que aún habría desafíos, pero también sabíamos que, juntos, podríamos enfrentarlos. Mientras el viento acariciaba nuestros rostros, pensé en todo el camino que nos había traído hasta allí. Y al final, eso era lo que quería dejar claro para quienes escucharan: el amor nunca desaparece. Siempre encuentra el camino de regreso.